Hola, gracias César, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí en Madrid presentando este proyecto y otros. Soy Alex Posada y soy cofundador de Oval Sound, que es la empresa que ha hecho Oval, pero al mismo tiempo también dirijo el Laboratorio de Interacción de Hangar, que es un centro de producción de arte en Barcelona, y soy cofundador de otros proyectos, la mayoría de ellos cofinanciados con crowdfunding, y es un poco esto de lo que vamos a hablar ahora brevemente. Os voy a hablar un poco primero sobre los proyectos que hemos lanzado de hardware abierto en diferentes plataformas de crowdfunding, desde el primero hasta el último, que es este que tenemos aquí, que de hecho está en campaña. Nos quedan 5 días en Kickstarter. Y entonces, justo pues antes de empezar, os quería compartir un poco el social media por si queréis tirar fotos y hacer twitters y publicar algún post en Facebook, porque estamos en campaña. Y nos iría muy bien pues, mover un poco imágenes para mover un poco las redes, que estamos a 5 días de acabar. Y la verdad es que necesitamos un pequeño empujón final para poder llegar al 300%, porque bueno, luego os explicaré un poco, se desbloquean un montón de cosas para la gente muy interesantes. Antes de llegar a Oval, os voy a explicar un poco algunos proyectos en los que estoy participando. La mayoría de ellos han empezado un proyecto con amigos, se ha hecho una campaña de crowdfunding y ha acabado siendo una startup. De momento todas están en marcha, de momento no se ha hundido ninguna, pero no lo descarto, porque hay algunas que nos está costando mucho. Como ha dicho él, una vez superada la parte de crowdfunding, es complicado, ¿no? Es complicado conseguir más financiación, es complicado seguir mejorando el producto, enganchar a la gente, el marketing. Hay un montón de factores ahí muy, muy complejos. Pues yo vengo de la parte más de ingeniería y la parte más técnica, y son cosas que desconoces. Entonces te has de rodear de gente que sabe, ¿no? Smart Citizen es un proyecto que lanzamos 2 veces. Es un proyecto que primero lanzamos en la plataforma Goteo en el año 2012. Esto fue, como decía César, un test de mercado. Fue una pequeña campaña que decidimos lanzar, puesto que ya veníamos trabajando con esta idea 2 años atrás. Y esto es un proyecto que lanzamos con FabLab Barcelona y MIT, que es mi estudio, mi pequeño estudio. Conjuntamente desarrollamos pues, el proyecto este, que es Smart Citizen, un sistema de hardware para medir contaminación en la ciudad con una plataforma open source de base de datos para sensores, ¿no? Bueno, supongo que muchos lo conocéis, imagino. Actualmente tenemos unas 1000 placas distribuidas por todo el mundo de las 2 campañas, ¿no? La primera fue Goteo, que sacamos muy poquito, casi 20.000 euros. Con eso nos dio para hacer la primera tirada de el primer batch, digamos, de prototipos. Creo que fueron unas 150, no llegó a 150 unidades. Posteriormente, un año después, lanzamos un Kickstarter con una empresa que nos ayudó en Estados Unidos, unos socios. Lanzamos Kickstarter en Estados Unidos, mismo proyecto, pero una segunda versión mucho más evolucionada un año después. Segunda fase de financiación, esta vez pues conseguimos unos 500 backers, en total unos 70.000 euros. No es una cifra muy alta, pero bueno, fue suficiente como para arrancar esta segunda fase. De hecho, fue muy justito porque eran 65.000 el mínimo y nos quedamos ahí al límite, ¿no? Ya hablaremos un poco de esto después. ¿Dónde está el mínimo? Si realmente el mínimo es el mínimo o realmente va más allá, ¿no? Lo que necesitas realmente. Porque tú cuentas que tienes unas necesidades al principio, pero luego cuando te adentras en el proceso te das cuenta de que realmente hay muchos más factores que no has tenido en cuenta. Y aquí viene el primer gran error. Actualmente, Smart Citizen, 2 años después, sigue funcionando, pero ahora mismo estamos trabajando ya en una versión 2.0, que es una versión mucho más mejorada, que ya son sensores mucho más industriales, más precisos, también más caros, y una plataforma 2.0
2.0 muy mejorada. Y ahora mismo la financiación viene prácticamente de proyectos europeos. No, hemos pasado del crowdfunding a los H20, que es dinero europeo para trabajar en Smart Cities. Entonces, con esto nos estamos financiando ahora mismo. Otro proyecto, que igual alguno conoce también, es Boreal. Boreal es un proyecto que también lanzamos en Goteo, unos meses después de Smart Citizen. El mismo equipo, veníamos ya hace tiempo trabajando con este proyecto, que es una matriz de RGB, controlador musical, pero que al mismo tiempo te permite múltiples funcionalidades, porque tiene wifi, entonces te puedes conectar a internet, descargarte frames, conectarte con notificaciones online, y, bueno, un montón de funcionalidades que lo hacen una herramienta bastante potente, no solo como controlador musical, aunque la idea principal es controlador musical open source, ¿vale? Smart Citizen, no lo he dicho, es open source, es open hardware, es un proyecto Arduino Adhere que forma parte del programa Arduino Adhere, que es un programa de Arduino donde da soporte a proyectos de terceros que utilizan hardware Arduino. Boreal también lo es. Boreal es un proyecto Arduino Adhere, es base Arduino, por lo tanto es open source. Tú puedes programar el firmware, modificarlo, acceder a todo el diseño y bueno, si tienes un mínimo de conocimiento, ¿por qué no? También puedes utilizarlo para tus propios proyectos, ¿no? Boreal teníamos un mínimo de 5.000, porque la idea era hacer unas muy pocas unidades, y sacamos unos 15.000 euros, que al final ha sido muy poco. O sea, estamos ahora mismo en una inversión de unos 30.000, prácticamente. O sea, hemos tenido que poner el doble de lo que sacamos para poder hacer realidad el proyecto. 2 años hemos tardado en desarrollarlo, 2 años, por muchos problemas de proveedores, sería una historia, podríamos estar aquí hasta las 10 de la noche hablando de esto. Todos los problemas que podíamos tener los tuvimos y más. Y 2 años después, pues estamos entregando ya las últimas unidades a los backers. Nos quedan 5 por enviar, que saldrán esta misma semana. Con este proyecto aprendimos mucho de lo que no se debe hacer, principalmente. O sea, fue uno de nuestros primeros proyectos y la verdad es que aquí cometimos todos los errores que se podían cometer. De aquí aprendimos un montón y hace un mes exactamente lanzamos Oval, que es nuestro último proyecto. También es una especie de controlador musical. Es un proyecto que llevamos trabajando 2 años aproximadamente. Y fue el proyecto que inauguró la plataforma Kickstarter España. La lanzamos junto a 2 proyectos más. En 2 días llegamos al mínimo, al 100%, y ahora estamos a punto de llegar al 300% aproximadamente. El proyecto acaba en 5 días, está online y todavía podéis echarle un ojo. Aquí tengo documentación y luego si queréis hacemos una pequeña demostración al final. Y podéis bajar luego más tarde a tocarlo. Vamos a ver un momento del vídeo de campaña, porque explica muy bien qué es Oval y todo lo que se puede hacer con Oval. We've been developing the Oval instrument for more than 2 years, and we are really excited that other people will be able to play with it. Discover a new way of playing. We'd like you to meet the Oval. It is a next-generation percussive digital instrument, and you could be one of the first players. The Oval is a digital musical instrument and a MIDI controller. It's a percussive instrument, but it's a modern percussive instrument, so you can sync it up to MIDI. The Oval works via an app for both tablet and smartphone. You can easily change instruments and scales, as well as to add effects. You can also upload your own sounds. I think that's the great thing about it, that you can load up any sound you want into it. It's been 12 years that I play percussion rounded instruments, and I can say that the Oval combines all the elements in it.
Having played the actual hang drum, it's very similar. It sounds very natural and it's so diverse in terms of the instruments it can play. Quite tech with the app and the leads and the MIDI and the pads and everything, but it's quite organic the way you play it. It is very easy to carry it on. You can play it in the park, you can play it in the beach, you can play it with friends. Com a cosa molt positiva és l'accés, no? Que sigui tan fàcil, que no hagis de portar un aparell, un interface o un bitxo. The Oval is a Bluetooth and MIDI-compliant USB device with a high-capacity rechargeable battery. The pads are sensitive to pressure, and the LEDs allow you to learn, play, and create music. It is an instrument created by musicians for musicians, both professional and beginners. You could put it in front of a child, and I think that they would instinctively know what they should do. It can be played easily by children with an interest in music, and it incorporates step-by-step progression tasks. Tienes ritmo, tienes melodía, tienes armonía. Me parece un instrumento súper completo. Kind of in a sense your own teacher inside your instrument. Being able to come up with exercises and methods of learning. Our team is composed of designers, musicians, engineers, and programmers. The group has developed several early prototypes of the Oval during the past 2 years. We are also creating an online community of users. Que cadascú es creï els seus sons, ¿no? Se pueden grabar, se pueden subir a la red. Se crea una comunidad en la que los mismos usuarios son los que van a ir añadiendo experiencia y a compartirla. It comes in a variety of colors, and you can have one tailored to your own design. The material is a white fine stone. It definitely doesn't feel like stone. It feels soft and pliable. Suavidad, ternura y fresquito. Siempre está fresquito. Te llama a tocar-ho. Sentir que jo com vull un, i soc baixista, no tinc res que veure amb això, i en vull un. It's very technical, but it's very kind of spiritual at the same time. It looks like the future. It's absolutely beautiful. And it sounds great. Join us for the Oval Adventure. Bueno, este es el vídeo de campaña, que tenemos aproximadamente ya unos 25 vídeos más, pero este es el vídeo que lanzamos para la campaña. Y como podéis ver, pues se explica muy bien, ¿no? Es un controlador musical que va conectado a en este caso es un iPad, donde tenemos la app. Esta es la primera versión, es la primera versión de hace aproximadamente un año. Ahora estamos trabajando en la versión final, que es la que aparece aquí, que lleva unos sensores muy mejorados, iluminación para poder guiarte a la hora de tocar y una aplicación, una comunidad web de usuarios detrás, ¿no? Bueno, aproximadamente, esto es de hoy, el Kickstarter, pues hemos recaudado unos 275.000 euros, de los 100.000, 275%, pero realmente la campaña ha ido muy bien los primeros días, sobre todo, ha sido un lanzamiento espectacular. Yo tengo mis teorías de por qué ha funcionado muy bien, pero no sé muy bien por qué no ha funcionado en la última parte de la campaña. Y esto es una cosa que podríamos abrir un debate, porque realmente el crowdfunding es como una aventura que, no sé, no hay unas reglas en las que siempre todo funcione. Si haces todo así va a funcionar y si no, no. Hay que tener suerte y es un poco lo que decía él, ¿no? Sacas una nevera en invierno, no funciona, la sacas en verano y lo peta. Claro. Tiene mucho que ver también el precio, si trabajas o no con una comunidad previa. Toda la pre-campaña es súper importante, súper importante. Nosotros hemos hecho 3 meses de pre-campaña. Aún así nos hemos quedado muy cortos, porque hemos tenido un problema que no hemos tenido visibilidad fuera de España prácticamente. Este ha sido el problema de esta campaña y que no encuentro la explicación. Tenemos 3 PRs que están trabajando en todo el mundo, enviando constantemente mails a medias, a blogs, pero ninguno de los blogs importantes, típicos, que todos los proyectos de Kickstarter salen, nos ha publicado. Aún así, estamos casi al 300%, lo cual no está nada mal. Pero yo me pregunto, si hubiera salido en un TechCrunch, en un Mashable, en un Gizmodo, en un Wired, no ha salido en ninguno. Si hubiera salido en ¿dónde estaríamos ahora, no? Yo no lo entiendo, porque es un proyecto Design Boom,
Norcod, hay muchos blogs que son importantes, ¿no? Y que tienen muchísimas visitas. Es muy importante estar ahí. Entonces hay un trabajo previo, que creo que es el fallo que hemos tenido en esta campaña principalmente, un trabajo previo que no hemos hecho de dar la brasa a los bloggers, básicamente. Es súper importante. 2 meses antes ya se tiene que estar enviando contactos, emails, buscando en redes contactos personales de bloggers y hablar con ellos personalmente, convencerles de que tu proyecto va a ser la bomba, darles material en exclusiva antes que nadie, o que ellos se crean que es antes que nadie, y conseguir un post el día 1 de campaña. Esta es la cosa más importante que se ha de hacer y que nosotros no hemos sido capaces de hacer pese a que tenemos 3 personas para esto. Y son buenas. Entonces yo no entiendo muy bien qué ha pasado. Con Smart Citizen nos sacaron todos y solo llegamos a $70.000. Aquí no nos ha sacado ninguno y hemos llegado a 275.000 euros. Es extraño, ¿no? ¿Por qué ha funcionado tan bien? Porque hemos hecho una cosa muy bien, que es trabajarnos una comunidad previa. 3 meses antes o incluso desde un año antes, nosotros ya empezamos a generar comunidad. A través de eventos, a través del Sonar, a través de workshops que mi socio hace. Y tenemos un mercado muy segmentado que supongo que conocéis el handpan o el hank. Es este instrumento de metal que es de percusión cromática, que seguramente habéis visto en la calle alguien alguna vez tocarlo. Es un instrumento muy deseado por mucha gente porque bueno, prácticamente solo hay 4 o 5 fabricantes buenos en el mundo. Tienen 4 o 5 años de lista de espera. Y este era un poco nuestro nicho de mercado. Mi socio es Rabbit Goldsmith, que es un chico que toca hank, este instrumento de metal, hace 10 años. Y él tuvo una problemática que es, él hace conciertos por todo el mundo, es músico profesional. Pero el hank es un instrumento que pesa un montón y que solo tiene una escala. Entonces, cuando quieres tocar en diferentes lugares y quieres hacer diferentes canciones en diferentes escalas musicales, necesitas llevarte mínimo 3 o 4. Y pesa un montón. Entonces, cada vez que tienes que hacer un viaje, tienes un problema. Y luego él hacía muchos talleres con niños. Los niños quieren un hank, pero sus padres no pueden gastarse 4.000 euros, que vale un hank. Entonces él vino a mí y lanzamos este proyecto por esta necesidad que él tenía, ¿no? Pero de repente vimos que había muchísima más gente en el mundo que quería un hank y no podía. Y el Oval un poco está enfocado a este nicho, a este mercado. Y es esa comunidad que nosotros creamos al principio. A través de talleres, a través de boca a boca, con Rabbit, con sus alumnos, con todos los hand players del mundo, a través de redes sociales. Hablamos con todos, chicos, vamos a lanzar esto, miraros este preview, este vídeo va a estar muy bien. Entonces, el primer día fue una avalancha, o sea, fue lanzar el proyecto a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana ya teníamos 50.000 euros, o sea, en 2 horas. Era clac, 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 todo el rato, ¿no? ¿Esto por qué? Porque había muchísima gente que se había levantado especialmente esperando ahí, súper ansiosa meses, a que sacáramos el Kickstarter. Por eso ha tenido tanto éxito. Entonces, claro, superamos los 100.000 en 2 días, empezó a salir en medios, sobre todo en España. Luego vino Sonar, que nos ha empujado mucho, Made in Kickstarter, con la gente de Kickstarter. Y luego ha habido un momento como de bajón, que ha durado 2 semanas, que era el momento en el que tenía que haber salido en blogs y no salió. Y hemos ido subiendo poquito a poco, ¿no? Y ahora estamos a punto de los 300.000 y a los 300.000 se desbloquea, hay un stretch goal donde hay un montón de novedades y cosas gratis y hemos de llegar. Yo creo que llegaremos. Nos quedan 5 días y ahí vamos. Con César estuve hablando y entonces él me propuso algunas preguntas calientes interesantes de cara al crowdfunding, ¿no? Algunas cuestiones como, bueno, que vamos a plantear aquí y que es interesante, al menos yo voy a dar mi opinión desde mi experiencia, que no es mucha, 4 proyectos, pero bueno, creo que puede ser interesante y os puede dar algunas pistas si estáis pensando en lanzar una campaña pronto. Yo os animo, ahora con Kickstarter es muy fácil, antes era muy complicado porque teníais que tener un socio en Estados Unidos o alguien que
que tuviera una empresa allá. Y ahora con Kickstarter España, pues lo único que hay que tener es una cuenta bancaria aquí y una buena idea y ganas de trabajar, mucho. Y esta es la segunda cosa más importante. Si vais a lanzar una campaña de crowdfunding, estar dispuestos a trabajar 14 y 16 horas diarias, porque es lo que se ha de hacer. Si no, no funciona. O sea, nosotros llevamos ya un mes, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche yo no paro, aproximadamente. Yo y 3 personas más. Mensajes de plataforma, mensajes de Kickstarter, mensajes privados, mails, mensajes en Facebook, Twitter, retweets. Es un no parar. Aparte, updates, graba vídeos, prepara los textos, actualizaciones constantes de la web. O sea, es un trabajo que dura entre 30 y 50 días, dependiendo del tiempo que decidáis que dure la campaña. En nuestro caso hemos puesto 40. Lo ideal son 34, estadísticamente. Pero es un mes súper intenso. Y no solo es un mes súper intenso, sino que es una pre-campaña súper intensa también, porque si te la estás preparando 3 meses antes, claro, tened en cuenta que lo ideal son 4 meses. 4 meses, la pre-campaña no hace falta full time, pero sobre todo el mes de campaña hay que tomárselo muy, muy en serio. Porque si no, no va a funcionar. O sea, si queréis que funcione, es la única manera. Y luego tener un buen equipo alrededor. Yo, sin las 3 personas que tengo al lado trabajando diariamente, no hubiera llegado a donde hemos llegado. Lo tengo clarísimo. Plataformas. Bueno, hay muchísimas. De hecho, hay más que estas. Lo que pasa es que, bueno, son las que yo conozco, porque, de hecho, el proyecto lo íbamos a lanzar en Indiegogo, primero, pero luego nos enteramos que salía Kickstarter España y muy rápidamente cambiamos. Era una buena, creímos que era, en su momento, que era una buena oportunidad y yo lo sigo manteniendo. Aunque todo hay que decir que Indiegogo tiene una plataforma mucho mejor que Kickstarter. Una cosa que no nos gusta de Kickstarter es las limitaciones a nivel de plataforma online que ellos te imponen. Hay muchas cosas que son lógicas que no funcionan. Cosas como, quiero hacer 2 recompensas, quiero promocionar una y luego quiero otra recompensa. No puedes. Cosas como un programa de referral que tiene Indiegogo que funciona muy bien. No puedes. Y muchísimos detalles. El editor de campaña tiene un montón de cosas que realmente están como muy... Se tienen que actualizar un poco. Pero a nivel de usuarios, a nivel de masa crítica, pues son los que más mueven, ¿no? Por eso también nos interesamos por ir a Kickstarter. Y ahora en Kickstarter España pues lo tenéis muy fácil. Goteo son más proyectos más enfocados bueno, hablamos de hardware, pues a hardware abierto. Aunque no he visto muchos proyectos de hardware abierto salvo los nuestros. Hay algunas cosas más, pero prácticamente nada, por algo será. Pero son más proyectos relacionados con cosas más sociales, más a nivel local, proyectos pequeñitos que no necesitan grandes financiaciones. Mientras que Indiegogo y Kickstarter son a nivel mundial y son cosas mucho más grandes, o no, también puedes lanzar una cosa pequeña usando una de estas plataformas. Indiegogo, Kickstarter, para mí más o menos nosotros decidimos Kickstarter porque creímos en su momento que podíamos llegar a más personas, pero cada vez Indiegogo está comiéndole más el terreno. Y de hecho hay proyectos en Indiegogo. Tú has mostrado proyectos Kickstarter, pero también hay buenas referencias en Indiegogo de proyectos de millones de dólares. No se queda atrás. No tiene tantos, pero claro, no. El último, por ejemplo, súper exitoso ha sido este de las abejas. No sé si lo habéis visto. Una colmena que puedes retirar la miel sin necesidad de abrir la colmena, con un sistema hecho en fabricación 3D. Ha sacado 13 millones de dólares. Un proyecto de Australia. Otra pregunta interesante es, ¿va bien un doble Kickstarter o un doble crowdfunding? Por ejemplo, Goteo más Kickstarter o 2 Kickstarter. Bueno, lo habéis visto un poco en el ejemplo hay un buen ejemplo que es el Coolest, que tiene doble proyecto. Entonces el primero fue fatal y el segundo fue totalmente exitoso. En nuestro caso tenemos un proyecto que es Smart Citizen, que lo hemos hecho primero en Goteo y luego en Kickstarter.
Sí, funciona bien. Son plataformas, en este caso, que no tienen nada que ver, entonces entre ellas no se chocan. Digamos que la gente de Goteo no suele ser la misma gente que Kickstarter y viceversa. Goteo fue como un test más a nivel local y Kickstarter fue como la segunda manera de poder llegar un poco más lejos, ¿no? No lo sé, yo creo que si se hace una campaña buena desde el principio, bien pensada, con todo bien hecho, no hace falta hacer 2 campañas. Yo creo que lo mejor es hacer una buena campaña, conseguir tu objetivo y eso solo es el principio. Luego vienen otros problemas. Tienes que conseguir mantenerte, tienes que conseguir más financiación para luego, una vez que has superado la fase previa, que simplemente es, en nuestro caso, por ejemplo, este dinero va completo a producción. Es un dinero que se destina completamente a certificaciones, desarrollo de moldes, desarrollo y fabricación de toda la electrónica y prácticamente el 100% a lo que es desarrollo y fabricación de los prototipos que se van a colocar. Y si queda algo de margen, lo tendremos que reinvertir. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema interesante que no se ha hablado, que a mí me tiene muy nervioso, y es el tema de Hacienda. ¿Qué pasa con el crowdfunding en España? Está muy mal planteado el tema. Entonces, yo estuve mirando un poco hace poco, antes de la campaña, y hace poco lo estuve revisando con mi gestor, y no sé si sabéis, pero toda la recaudación de crowdfunding figura como donaciones, y las donaciones en España tributan en impuesto de sociedades, es decir, como cualquier ingreso normal. Por lo tanto, has de pagar el 35% de tus beneficios del crowdfunding a Hacienda. Si trabajas con márgenes apretados, esto es la ruina de un proyecto total. Entonces, ¿qué hay que hacer? Gastárselo todo. Gastárselo todo y utilizar el dinero para empujar el proyecto, reinvertirlo en equipamiento, en sueldos, en todo. Y a partir de ahí, pues, generar más ventas, que en nuestro caso, pues, no tenemos inversores de momento. Ojalá no los necesitemos, pero es muy probable que el año que viene, cuando entreguemos todos los más de 600 ovals que ya llevamos en Kickstarter, es probable que necesitemos más dinero para poder hacer otra serie. Esta pregunta liga con lo que acabo de comentar, ¿no? ¿Realmente hay beneficio en una campaña de Kickstarter? Yo creo que depende mucho del proyecto, de si eres muy inteligente a la hora de lanzar un proyecto o te pillas los dedos, ¿no? Depende mucho del proyecto. En el caso del hardware es muy complicado que haya beneficio, es muy complicado, porque el hardware encarece. Entonces, tú llegas a Kickstarter, lo hablaba antes con César también, te encuentras un proyecto que vale 500 euros, ¿vale? La gente se lo piensa mucho, 500 euros no es algo de que te lo gastas tan fácil. Entonces, claro, pues tienes muchas barreras que superar ahí, ¿no? Has de vender muchos productos también para poder tener beneficio. ¿Cuándo puedes tener algo de beneficio? Cuando el proyecto lo peta y realmente puedes bajar muchísimo los costes de industrialización, que era un poco nuestro objetivo. Llegar lo más arriba posible para poder bajar los costes de industrialización y de esa manera pues tener asegurado una reinversión, un capital para poder trabajar los 2 próximos años sin problemas. Esto solo ha pasado con algunos proyectos, estoy seguro. Con Pibel, que supongo que conocéis, que ha sacado 20 millones de dólares en una campaña que por lo que estoy viendo está siendo un fracaso. No sé si habéis visto ya, pero yo estoy viendo ahora mismo, están empezando a entregar las primeras unidades y la gente se está quejando un montón. Con Cules yo creo que pasará, porque claro, ¿cuántos son? 6.000, creo que, no, o 65.000 productos vendidos. Claro, eso te hace bajar el coste a una cantidad que si tú haces un cálculo para que sea rentable, pides un mínimo, ponle 100.000. Dices, bueno, yo con 100.000 más o menos me aguanto. Pero si de repente te llegan 10 millones, claro, ese coste por unidad que tú habías planteado a 100.000 realmente no es ese coste, es mucho menor. Aquí entran en juego otros problemas, que es, claro, que puedes morir de éxito si no lo haces muy bien. Tienes que trabajar ya con unos partners
a nivel industrial que sepa muy bien lo que están haciendo, y tienes que tener una serie de recursos a mano pues que el más mínimo error, pues estamos hablando de millones de euros, ¿no? Es una cosa muy delicada. En este tipo de proyectos yo creo que sí hay negocio. De hecho, Pebble es otro ejemplo muy interesante. No sé si conocéis, es un smartwatch, un reloj que está compitiendo de cerca con el watch de Apple. Y es un proyecto financiado con crowdfunding. Pebble sacó un proyecto, ¿cuándo fue? Hace un par de años, o en 2012 o 2013, que era Pebble. La primera generación sacó $10 millones. Eran tres personas. Montaron una empresa alrededor de 80 personas. Y ahora han sacado la versión actualizada, han sacado $20 millones más, una segunda campaña. Claramente, esta gente está ganando dinero con esto. Pero luego hay otros proyectos pues, que no. De hecho, los proyectos que nosotros lanzamos previamente, a nivel de experiencia personal, os puedo decir que han sido escasamente rentables, por no decir que han generado deudas, la mayoría, y hemos tenido que poner más dinero nosotros. Espero que este no sea el caso y espero que Oval sea un caso de éxito en este sentido. Y bueno, de momento yo creo que lo tenemos más o menos controlado. Nuestro objetivo eran 100.000, lo que pasa es que realmente el objetivo real es el 300%. ¿Por qué digo esto? Porque a partir del 300% nosotros ya entramos en una fase de industrialización donde realmente los costes caen en picado, ¿no? Entonces es a partir de ahí donde realmente empiezan a salir los números. Ese es el punto al que hay que llegar en un proyecto de hardware. Aquí hay otra cosa, que es que esto no es únicamente un proyecto de hardware, igual que los chicos de L8 que van a presentar después. Una cosa es el hardware, como es el Spark y otros proyectos, donde tú vendes una placa y bueno, hardware es complejo, pero una placa al final es una placa. Pero esto no es una placa únicamente, ¿entendéis? Esto es una combinación de diseño industrial, con tecnología de sensores, con electrónica, y tienes que conseguir que todo eso junto funcione, ¿no? No es una única cosa que por separado todo es muy bonito y todo funciona muy bien, pero cuando lo pones junto te das cuenta de que las cosas no son tan fáciles como parecen. Y claro, es un tema muy complicado. Este proyecto nos está dando muchos quebraderos de cabeza, pero creo que ya hemos encontrado el camino y vamos muy bien enfocados. Tú preguntabas, ¿cuántas horas y recursos se han de invertir en una campaña? ¿O cuántas horas hemos invertido nosotros aquí? Bueno, llevamos 2 años, como os contaba antes, llevamos 2 años de proyecto, trabajando no full time, trabajando en tiempo libre, porque somos gente que tenemos otros trabajos normalmente y hacemos otros proyectos, pero desde 3 meses antes de campaña hemos estado full time. Entonces han sido... Y más, incluso 6 meses antes empezamos a grabar vídeos. Igual tenemos como 10 horas de material audiovisual, más o menos, que hemos grabado, de los cuales han salido unos 25 o 30 vídeos que hemos producido unos 4 o 5 meses antes de la campaña. Si os fijáis en el canal de YouTube, hay vídeos de testimonios, demos, muchas entrevistas con músicos, el teaser, el vídeo de campaña, bueno, hay un montón, ya ni me acuerdo de todos los vídeos que hemos hecho. Entonces, claro, hemos invertido muchas horas, pero muchas horas. Sobre todo en los últimos 3 meses, pues somos 6 personas trabajando full time, aproximadamente. Fabricar en España, China, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esto en pocos años? Tú comentabas, bueno, las aceleradoras se van todas a China. Sí, bueno, ellos producen más barato, eso todo hay que decirlo. Pero también tienes un problema, es que o te vas allá y lo controlas, o te la lían. Y te la lían seguro. Tarde o temprano te la lían. A mí me ha pasado en todas las fases de los proyectos que he hecho en China. En hardware, en siliconas, en sensores, en cualquier componente. El primer batch guay, el segundo batch guay, el tercero, ups, ¿qué pasó aquí? Se coló. Ah, perdón, no sé qué, te lo cambio. 3 meses de espera, problemas.
El problema de fabricar fuera es que si tienes una manera de controlar la calidad, todo bien. Es barato y son buenos, pero tienen que tener a alguien encima. Nosotros hemos tenido suerte, entre comillas, y no ha ido tan mal, pero conozco otros casos que ha sido desastroso. Entonces, con el tiempo, pues hemos pensado en volver a fabricar aquí. Entonces, prácticamente Oval, el 90% de Oval se hace en la zona cercana a Barcelona. Bueno, Valencia, Girona, Barcelona. Todo muy cerca, ¿no? Porque si tienes un problema, te coges el coche, te vas a la fábrica, hablas con el tipo de turno, le pegas 4 gritos y te lo arreglan en el momento. Y no tienes que esperar 3 meses, que es lo que nos pasa con los chinos. Entonces, es muy importante, sobre todo en campañas de crowdfunding, que la fabricación sea local. Intentar que la fabricación sea lo más local posible. Porque esta primera fase requiere mucho control, ¿eh? Y más sobre todo si tienes cosas de hardware o cosas que implican moldes o termoformados o sistemas más de mecanización, etc. Hay que trabajar mano a mano con los ingenieros y con los técnicos. ¿Qué cosas repetirías y qué cosas no volvería a hacer? Bueno, básicamente, como os decía, la campaña de Oval para mí ha sido prácticamente perfecta en todos los aspectos, porque llevamos un año trabajando, pensando la estrategia, con un año de antelación. ¿Qué queremos hacer? ¿A quién se lo vamos a vender? ¿Qué medios vamos a utilizar? ¿Cuánto va a costar? ¿Qué proveedores? ¿Qué vídeos? Pensando qué demos. Todo lo hemos pensado muy bien. Salvo el tema de los bloggers. El tema de los bloggers es... Yo esto lo intentaría hacer mejor. Es el tema complejo. Y es lo que hace que una campaña suba y se quede a medias o que una campaña suba y lo pete. Que es lo que ha pasado con Pibel, con Cooles y este tipo de campañas que han pasado de los 5 o 6 millones de dólares. Esto es lo que intentaría hacer mejor. No sé cómo, pero yo creo que buscaría una agencia de PR buena que nos ayude con 3 o 4 meses de antelación. El resto yo lo haría, si tuviera que repetir el proyecto de Oval, que estoy prácticamente seguro que lo haría todo prácticamente igual, porque hemos aprendido mucho y creo que lo hemos hecho todo bastante bien. Una cosa sí es que esperad, si vais a lanzar un proyecto, no os precipitéis, hay tiempo. Esperad a tener el prototipo suficientemente evolucionado para que lo que mostréis sea lo más real posible. Esto es quizás uno de los pequeños problemas que hemos tenido con Oval. Esto es un prototipo funcional. ¿Funciona? Puedes tocar música con él. De hecho, hemos hecho muchos conciertos ya, hemos hecho muchas entrevistas con músicos, lo han tocado, les encanta, pero no es el producto final. Lo que estamos vendiendo en Kickstarter no es esto, es otra cosa. Y esa otra cosa no la tenemos todavía. Y eso ha sido un fallo. Esto es importante. Porque no puedes vender cosas con renders. Si puedes. De hecho, bueno, Kickstarter te dice que no lo hagas. Pero es más el hecho de que la gente quiere ver cómo otra gente toca, ¿no? En este caso, quiere ver el instrumento en acción. Y si ve un prototipo que está al 50% de sus posibilidades, realmente no está apreciando todas las posibilidades que va a tener el producto que ellos van a comprar. Entonces, esto se debería de hacer mejor, ¿no? En este caso, por tanto, ¿qué haría mejor? Habría esperado 6 meses más a tener un prototipo más mejorado y habría hecho una buena campaña de medios previa. Por lo demás, no cambiaría nada más. Bueno, consejos creo que ya os he dado algunos. No sé si... Nos hemos pasado ya, ¿no? Bueno, sí. Hacemos turno de preguntas, 5 o 10 minutos, si queréis. Al final. Bueno, pues si alguien tiene dudas, esto ha sido como un tercer grado asíncrono, ¿no? Todas las preguntas así, pum, pum, una detrás de otra. Está... Por ahí hay una pregunta.
Hola. Pese a no haber salido en medios extranjeros, como has mencionado, ¿sabéis el origen de vuestros bakers? ¿Son mayoritariamente de España o de fuera? Te lo puedo decir con mucha precisión. Al principio fue España, porque los primeros días, como os he dicho, fue la comunidad cercana, toda la gente que teníamos alrededor, que compró. Con el tiempo nos hemos ido expandiendo y ahora el líder es Estados Unidos, pero muy cerquita de España. Primero Estados Unidos, luego viene España, luego viene Gran Bretaña y Alemania. Y segundo, ¿cómo habéis encontrado alguna manera de evitar aduanas? De que la gente que lo va a recibir no tenga que pagar un precio absurdo. Eso es inevitable, me temo. No, esto hay que dejar claro en campaña, en el texto, que las aduanas no van incluidas y que quedan a cargo de la persona. Una opción que te da Kickstarter es, puedes limitar los países a los que quieres enviar y solo limitarlo a los países donde tú sepas con mucha precisión cómo funciona el tema de customs y los shipping costs, etc. Nosotros hemos abierto a unos 40 países en total. Hemos abierto con unos países, digamos, Europa, Estados Unidos, Canadá, y a medida que ha ido la campaña avanzando, hemos ido abriendo más países, pero al mismo tiempo hemos ido hablando con gente de esos países para preguntarles, oye, ¿cómo van las aduanas? ¿Qué tal los procesos de importación? Hablando con empresas de transporte. Y hemos ido resolviendo dudas, hemos ido explicándoles bien a la gente, oye, las aduanas van a costar tanto, no nos lo podemos saltar. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Es un proceso que no te puedes saltar. O sea, no, sobre todo si trabajas con sistemas de envíos comerciales estándar, ¿no? Tienes que pagar unas tasas de importación. El producto ha de ir asegurado, no puedes enviar un producto sin asegurar. Entonces, por el hecho de estar asegurado ya has de pasar por los canales estándar. Muchas gracias. Hacemos dos preguntas y Pablo, vete preparando que eres el próximo. Muy buenas, Alex. Mi nombre es Ángel. Yo la verdad es que no tengo ni puta idea, hablando mal y pronto, sobre hardware. Hoy he venido porque a mí me gusta mucho el negocio y quería hacerte un par de preguntas. Comentabais que habéis dedicado muchísimas horas, ¿no? 16 horas, 17 horas al día. Durante campaña, sí. Durante campaña. ¿Cuánto tiempo de ese que habéis dedicado lo habéis dedicado a pensar la estrategia de comunicación para llegar realmente a esos comunicadores? Pues desde unos 3 meses antes ya empezamos a diseñarlo. Y ya digo que no ha sido suficiente. Habría que haberlo hecho 6 meses antes. Trabajamos con una agencia de comunicación y luego hay dos PRs. En total son como 3 agencias diferentes, digamos. Ajá. ¿Y conocéis ya los motivos por los que no ha funcionado? Quiero decir, ¿ha sido falta de que la agencia no era la adecuada? ¿Falta de que había que...? No sé. Yo creo que estaba todo muy bien planteado. La agencia... Ha habido 2 agencias. Una en Estados Unidos que ha trabajado más la parte estadounidense, que es una agencia especializada en proyectos de crowdfunding. Y luego hemos tenido una agencia aquí en España que ha llevado más lo que son medios estándar, canales estándar de comunicación y medios digitales en España principalmente y en Europa. Yo he ido siguiendo muy bien todos los informes, todos que han hecho, la comunicación que se ha hecho y lo he estado supervisando con Antonia, que es otra chica que me ha estado ayudando con esto, que es súper experta. Y yo entiendo que lo hemos hecho todo bien. No sé cuál ha sido la razón. Y es una de las cosas que, pues si a alguien se le ocurren ideas, estaría muy agradecido que pudiéramos compartirlo aquí con todos porque sería de una gran ayuda. Muchas gracias. Te quería hacer otra pregunta. Comentabas que habíais conseguido un 300%. Bueno, estamos al 275, pero bueno, más o menos. Cálculos calculan que sí, en 3 días llegaremos. Vale. Y también me ha parecido escuchar que comentabas que hasta los casi 300.000 no caían en picado hacia abajo los costes, ¿no? Sí, eso por un tema de unidades. Pero esto también tiene que ver con el coste del producto y con el precio del producto. Claro, no es lo mismo un producto de $10 que un producto de 500 euros, como es este caso.
Vale, mi pregunta es la siguiente. Si el límite estaba ahí, o sea, el límite, digamos, el punto de inflexión, donde a vosotros a partir de ese momento os puede ser rentable el proyecto, ¿por qué lo habéis puesto 3 veces por debajo? Por una cuestión estratégica. O sea, este es un buen punto. Es ¿dónde está el mínimo, no? ¿Realmente el mínimo que tú necesitas para empezar a ganar dinero o el mínimo que tú necesitas para pegarle la patadita para que esto ya empiece a funcionar? Las mínimas unidades. Nosotros tenemos 3 estrategias de industrialización diferentes. 3, en función de los ingresos. Una que es una más artesanal, que era con 100.000 hasta 200.000. Una a partir de 200.000 a 350.000, que creo que es la que estamos, que es semiproducción industrial, y una que es industrialización total, que es a partir de 350.000. En función de esos rangos nosotros tenemos 3 estrategias. A partir de 100.000 podemos hacer la que es más artesanal, que eran menos de 200 unidades, ¿no? Digamos que es rentable, pero no es lo que queremos, porque nosotros queremos poder llegar a tener un molde para que después de la campaña la fabricación del producto sea de muy bajo coste. Esta es un poco la idea. Luego, respecto al mínimo y el máximo, ¿por qué no pedir 300? Si tú pones 300 mínimo, no verás ninguna campaña con 300.000 de mínimo, muy pocas. Parece un objetivo imposible. Entonces la gente desde el primer día no lo apoya. Hay un límite ahí. Hay como una cuestión inconsciente del backer. Los backers están acostumbrados a mínimos entre 50.000, 100.000 como mucho. Si tú haces estadísticamente Kickstarter, el precio mínimo de campaña son unos 20, 25.000 dólares. Si tú arrancas con 300.000 euros, que en dólares es más, realmente tienes un problema de arranque, de empujón inicial, porque muy pocos te van a apoyar. Y va a parecer un objetivo imposible. Entonces tienes que buscar un punto en el que es el mínimo, es un mínimo, pero un mínimo de mínimos, digamos. Es el mínimo a partir del cual no pierdes dinero, pero tu objetivo no está en eso, sino que está en 200 o en 300. Mi objetivo, honestamente, estaba en 250% para que esto fuera una cosa viable. Y hemos llegado hace 4 días. También he de decir que mis expectativas eran llegar al 500%, porque lo veíamos un producto con ese potencial. Y no vamos a llegar, y sabemos por qué. Una, porque no hemos llegado a estos medios. Si os fijáis en las estadísticas, tenemos 50.000 visitas de vídeo, o sea, 50.000 visitas en un mes de campaña es nada en Kickstarter. Kickstarter tiene 500.000 visitas al día y nosotros hemos hecho 50.000 visitas en el proyecto de Kickstarter en un mes. Eso no es nada. Entonces, a nivel estadístico, estamos bien. 50.000 visitas, 275.000 euros, está bien. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido 500.000 visitas? ¿No? Ese es el objetivo. ¿Cómo llegas a 500.000 visitas? Necesitas apoyo externo, necesitas medios. Cuando tu orgánico se acaba, necesitas más. Nosotros llegamos a nuestro orgánico y no pudimos ser capaces de ir más allá. Hola, buenas. Yo te quería preguntar sobre los costes previos al crowdfunding. Porque tú dices, vamos a llegar al crowdfunding ya con un prototipo. Con un prototipo y además lo quieres evolucionado. ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, mucho trabajo. Mucho trabajo sin cobrar, obviamente. Yo tengo un estudio, tengo otra empresa de electrónica, entonces nosotros ya tenemos toda la infraestructura montada. Esto es un proyecto que nace de una idea en la que nosotros desarrollamos un prototipo muy rápido, con una pequeña inversión, y monto un equipo de trabajo donde digamos, somos todos socios, con un acuerdo a porcentajes, montamos una startup, pero no hay inversión previa. La inversión previa la pongo yo y mi socio. Entonces hemos invertido, no mucho, hemos invertido unos 15.000 euros, más o menos, en 6 meses. Para desarrollar esto. Los miembros del equipo no han cobrado. Entonces ahora mismo, pues cuando cobremos esto, empezarán a cobrar un sueldo por su trabajo previo y por el trabajo que viene a partir de ahora, que es el más importante.
Vale, y otro coste previo. Las campañas de comunicación, los PRs que decías, Sí. ¿eso también cuesta? Estos van a comisión. Esto es una estrategia que se usa mucho en crowdfunding. Tú ofreces una comisión en función de resultados. ¿Cuál es su trabajo? Ventas. Si consiguen ventas, consiguen más dinero. Si no consiguen ventas, no cobran. Hay muchas empresas de PRs que funcionan así. Eso sí, si lo petas, se forran. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con un orden del 2-3% de la recaudación total que se va para esta persona. Un 2% de 100.000 euros son 2.000 euros. Para un mes de trabajo está bien, pero un 2% de 300.000 son 6.000 euros. Para un mes de trabajo está fantástico. Entonces, este es el gancho, ¿no? Si ellos ven un proyecto potencialmente grande, ellos se van a meter de cabeza sin pensárselo 2 veces. Y si el proyecto va bien, ellos cobran. Si el proyecto no va bien, no cobran. Esto es un poco Leo. Hay que engañar un poco a la gente, ¿no? Que al final, bueno, si el proyecto va bien, pues va bien para todos. A mí no me importa dar 6.000 euros si sacamos 500.000. Bueno, pues gracias de nuevo. Había más preguntas por aquí, pero las dejamos para después. Sí, después al final, si queréis, os acercáis, cuando acaben todo, pues podemos tocar un rato y seguir charlando. Gracias de nuevo.